Voy a empezar sobre todo con algunas preguntas que nos llegan a través de las redes sociales. Una pregunta que no está muy relacionada con el Ramadán, pero es muy importante plantearla. Dice una hermana, María, dice lo siguiente, María Fernanda. Assalamu alaikum, hermanos. Me surgió una cuestión en cuanto al wali de las solteras conversas, las mujeres solteras que hayan entrado al Islam. Si nuestros padres no son musulmanes, entonces para el caso del matrimonio, ¿quién nos representa? Sabiendo que no aprobaría el matrimonio con un musulmán. Adelante, Mohamed Zain. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Sabemos que en nuestra jurisprudencia la figura del wali, del tutor o de la persona que aprueba el enlace matrimonial por parte de la mujer para defender sus derechos y tener la certeza de que no es la parte afectada o vulnerable, digamos, de ese enlace matrimonial, teniendo en cuenta su aceptación, su consentimiento, claro, por supuesto, y su voluntad. La figura del wali es algo fundamental y se considera, pues, para ciertas escuelas jurídicas, una de las condiciones de la validez del enlace matrimonial o uno de los pilares incluso del acta matrimonial, de aqd az-zawaj wa aqd al-nikah. Ayyuma imra'atin تزوجت من غير إذن وليها فنكاحها باطل, es un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cualquier mujer que se casa sin el consentimiento de su wali, pues su acta matrimonial es nula y inválida jurídicamente. Y también el hadith de la nikaha illa bi wali, no hay matrimonio sino con la aprobación del wali, matizando, ¿no?, la figura del wali y su papel, ¿no? Nunca puede coaccionarla ni obligarla ni forzarla a contraer matrimonio sin su voluntad, pero en el caso de que haya voluntad por su parte, esa figura es para contemplar sus derechos. Ciertas escuelas jurídicas como es la escuela Hanafi pues no lo precisa, no lo exige en el caso de que sea una mujer rashid, ¿no?, una mujer adulta, sobre todo si no es bikr, si no es virgen y ya tuvo otro matrimonio, es digamos thayyib, ha pasado por otras experiencias de otros matrimonios, o es viuda o está divorciada, por lo tanto sabrá defender bien sus derechos, también sabe claramente lo que implica una relación matrimonial, por lo tanto va a tener mucho más capacidad a la hora de decidir, no estar influenciada por sus sentimientos, etcétera, teniendo en cuenta el modelo familiar tradicional, los contextos islámicos y la realidad social de los musulmanes. Aquí, cuando se habla de la importancia de esta figura, surge esta cuestión para las hermanas conversas, las nuevas musulmanas. También tenemos un hadith que se suele aportar en este caso, que la wilayata li kafirin ala muslim, que un no musulmán no puede ejercer una autoridad, en el sentido, ejercer una autoridad religiosa para aprobar ciertas actas religiosas, jurídicamente hablando, sobre un musulmán, ¿no? Se plantea esta cuestión en el caso de las mujeres conversas. Una cuestión que vamos a contestar con tu permiso. Sí. Disculpa que te interrumpa, no pero problema. Tenemos una hermana con nosotros desde hace unos minutos y no queremos prolongar mucho a la hermana al teléfono. Tenemos Hasna desde aquí, desde Madrid, desde Leganés, precisamente. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Mira, antes de todo, pues os felicito por los 100 programas. Barakallahu fi. Y desearos un feliz Ramadán, inshallah. Igualmente, barakallahu fi. Mira, yo tengo una pregunta, es que estoy embarazada, estoy en principio de mi embarazo y seguramente voy a tener que comer algunos días, entonces quería preguntar sobre la fidia. Sí que son unos 5 euros, todo eso, pero quería saber cómo los puedo yo dar. Y los puedo sacar al mismo día, o bien los junto y luego ya saco todo, los doy a una persona necesitada. Entendido. ¿Sí? Y tengo otra pregunta. Sí. Sí, por favor. Sí. Sería sobre la ecografía vaginal. Quisiera saber si anula el ayuno y si para la salat requiere hacer la ablución mayor. Entendido. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? No, yo como la vejez. Salam alaikum. Hasta luego.
Hermano, antes de pasar con estas dos preguntas, disculpa la interrupción. No pasa absolutamente nada. Que surge, digamos, esta cuestión, se plantea en el caso de las hermanas conversas, como plantea la hermana en su consulta. Entonces, si decimos que un no musulmán no puede ejercer esa autoridad religiosa sobre un musulmán en las actas religiosas, y también exigimos la figura del walí en esta cuestión, aquí hay un debate entre nuestras escuelas jurídicas que también aprueban el caso de wilayat, el padre o algún varón adulto, digamos, de su familia asignado por su parte, porque no se considera una wilaya en cuestiones, digamos, fundamentales, sino es para salvaguardar sus derechos y para un trámite que es para el beneficio de la persona. Y si no optamos por esta opinión, se le asigna la wilaya digamos, al juez jurídico, ¿no? Al qadi shar'i, ¿no? A las instituciones, en su caso, las instituciones públicas jurídicas o a la figura religiosa. Pero cuidado con esta cuestión. Figura religiosa en un contexto islámico reconocida como autoridad legal y autoridad oficial no es lo mismo que, digamos, hablar de un imam, un predicador, una persona que dirige la oración en una mezquita y luego apoderarse, ¿no?, de algo tan peligroso que es el honor de nuestras hermanas y estar ahí casando y autorizando matrimonios y firmando actas religiosas sin, digamos, cumplir con el objetivo de esa wilaya. El objetivo de esa wilaya es salvaguardar los derechos. Y esos derechos, si es una acta religiosa que carece, digamos, de validez administrativa y no ser ilegal, y esa figura no es legal y oficial, pues no está cumpliendo con su propósito esa wilaya, sino está expuesta a todos los riesgos y a todas las vulnerabilidades posibles en este caso. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Si la hermana tiene un padre o un hermano mayor, en este caso, si no puede asignar esa función a autoridades religiosas oficiales y legales. Hermano Tawfiq, ¿algo que añadir en este sentido? Sí, es un tema que la verdad se plantea en el contexto occidental en general. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya lo ha contemplado desde hacía bastante tiempo. Dejó en el texto: "Man la waliya lahu fas-sultan waliyu", aquel que no tiene por una condición u otra un representante, un wali, un tutor, pues será la autoridad de la islámica en este caso, para respetar el contexto del hadith, puede ser su representante o su wali. En nuestro contexto, esta persona pues de confianza, tradicionalmente se va directamente a la figura del imam. Pero no, si el imam tiene esta confianza y bastante respetado por las hermanas, pues bienvenido sea. Sino cualquier persona de la comunidad musulmana puede ejercer el papel de wali. Y también aprovechamos la ocasión de denunciar ciertos abusos por parte de ciertos personajes o de ciertas entidades islámicas que abusan de esto y aprovechan de una manera un poco negativa de la fe, de la buena fe, de la confianza de las hermanas. Especialmente las que entran al Islam. Exactamente, las hermanas realizadas por su buena fe, por su confianza. Hay ciertos personajes que temen a Allah subhanahu wa ta'ala y más en estos temas tan solemnes que es el sagrado acto del matrimonio. ¿Te refieres a gente que busca...? Hay un business, hay un comercio, me duele, lamento decirlo, incluso hay temas que se denuncian a nivel moral e ético y esto no es la figura del buen musulmán. Exacto. Y también las hermanas deben tener mucha precaución a la hora de dirigir a una persona u otra, sabiendo las opiniones que dejó muy claras el hermano Mohammed Said, aunque la opinión ahora más del nuevo ijtihad que se ha hecho, que el acto del matrimonio es un acto de ibada, es un acto de transacciones. Incluso nuestros sabios desde el primer día lo han definido como un acto de muamalat, ¿no? Un acto de ibadat. Un contrato, ¿no? Un contrato. Y las mismas condiciones que se les exigen para el contrato de transacciones es lo mismo que se exige en el matrimonio. Te planteo la pregunta de Hasna. Hasna desde Leganés. Su primera pregunta acerca de su embarazo. Dice que a lo mejor no va a ayunar algunos días de Ramadán. Y no tiene claro el tema de la fidya, esa cantidad de dinero que tiene que sacar y dedicar a los más necesitados por cada día que falta a ese ayuno, la cantidad y cómo sacarla, si dejarla hasta después de Ramadán y sacarla de golpe o sacarla día por día.
Vale, primero felicitamos a la hermana Hasna. Son días señalados y benditos, inshallah. El tema de la mujer embarazada y lactante es un tema bastante divergente entre nuestros sabios, sí, teniendo temor para la propia salud de la madre, del propio hijo o de los dos. Hay ciertas opiniones entre las escuelas islámicas. Resumen, teniendo en cuenta la salud del niño, de la madre o de los dos, no hay una está permitido. En esto hay un consenso entre nuestros sabios, con la decisión definitiva del médico, del facultativo, por supuesto. Ahí el médico manda mucho más que el faqih o que el sabio lo lema. Su opinión es muy definitiva en este caso. ¿Cómo saldar esta deuda? Ahí donde está el debate de nuestros sabios. La opinión del jumhur, de la mayoría de los sabios, opinan por saldar los días no ayunados. Entonces, cuando la hermana se encuentra en plena salud, inshallah, pues debe recuperar los días ayunados. Sí, no ayunados. No ayunados. Sí. Sin embargo, también hay otra opinión que la hermana mencionó, y que es la opinión minoritaria de ciertos sabios y primero nobles compañeros, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, entre otros, que es la opinión de ciertos sabios actualmente, como el Albani, por ejemplo. Opinan por la mujer embarazada, en este caso solamente debe sacar fidia. Si la hermana está contenta con esta y seguramente ha preguntado por allí, pues la fidia es más o menos 5 euros, la puede sacar como ella quiera según su disponibilidad y su situación económica. La puede sacar cada día, la puede sacar al final del mes, la puede, como explicó el otro día el hermano Mohammed Said, invitar a estos pobres y más necesitados. Si ella misma no llega a... Exacto, y en una cena pues tendrá, inshallah, los días comidos multiplicados por esta cantidad. Barakallahu Fik, antes de pasar contigo, hermano Mohammed Said, para comentar esta pregunta y pasar a la segunda pregunta, tenemos al teléfono a la hermana Gema desde Barcelona. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Walaikum salam. Adelante. Ramadán Karim, hermanos. Igualmente. Solo llamaba para agradeceros los 100 programas. Soy seguidora vuestra desde el principio, desde el número 1. Gracias. Solo agradezco a Allah la oportunidad que me ha dado de aprender de todos vosotros. Habéis sido luz, habéis sido guía. Sois unos hermanos magníficos. Vuestra aportación es vital para todos nosotros, los regresados al Islam. Solo le pido a Allah que nos beneficie a todos de muchos programas más a vuestro lado. Nada más. Muchísimas que tengáis gracias. Un muy buen Ramadán. Igualmente, hermana. Barakallahu Fik por tu llamada. Que Allah te bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Walaikum salam. Son llamadas que te dejan sin palabras, subhanallah. Hermano Mohammed Said, comentar si tienes algo que añadir a la primera pregunta. Sí, en la misma línea que el hermano Tawfiq, no es una cuestión divergente. Yo opto claramente por la opinión del jumhur en este caso, aunque es la más costosa para las hermanas, lo lamento, que en el caso de que no sea... La fidia se contempla desde el punto de vista jurídico para las personas que no pueden saldar la deuda. Por lo tanto, es... fidia es fida, no es una cuota expiatoria, una cuota que compensa. Es una alternativa para aquellas personas que no pueden saldar la deuda. Ayunando, por lo tanto, tienen que hacer algo, ¿no? Y es una cuestión educativa en el Islam que nunca te deja abandonar del todo, siempre te da un mínimo que puedas aportar para que sientas que estás haciendo algo, inshallah, y te lleves esa recompensa, y es una medida disciplinaria y una medida también educativa espiritualmente hablando. Por lo tanto, la hermana, en la cuestión del embarazo, es importante la opinión del médico. Si el médico le dice es incompatible para su tipo de embarazo, que puede ser de riesgo o no, ayunar, pues no ayuna, y luego tiene permiso, alhamdulillah, perfectamente, tiene su recompensa, y luego lo recupera después de Ramadán, sin fidia ni nada. Si es compatible con su situación y con su caso, pues lo preferible es ayunar, inshallah ta'ala, y los días que no pueda, pues saldarlos después de, inshallah ta'ala, dar a luz y que se sienta en las mejores condiciones. Incluso a las hermanas se le plantea la cuestión de la lactancia, ¿no? En este caso tienen udhr, ¿no? Aunque se traspase esa deuda a otro Ramadán, no pasa nada, porque tiene otra excusa jurídica por el medio, que le han pedido recuperar esa deuda. Por lo tanto, recuperarlo cuando le sea posible, tranquilamente, sin sacarlo, sin ser negligente, ¿no? Sin excusa jurídica. También se contempla la opinión de la fidia, aunque personalmente no soy de ella. Barakallahu Fik. Antes de pasar a la segunda pregunta de Hasna de Leganés, tenemos al teléfono a Khadija desde aquí, desde Madrid. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Alaikum salam. Adelante, hermano. A ver, quería hacer una consulta y era porque el año pasado no hice Ramadán, estaba embarazada, estaba también con medicación y hace 4 meses que he dado a luz y está dando el pecho al niño y no he podido recuperar el Ramadán. Sí. Y era para saber cuándo podía recuperar el del año pasado. Ajá. Entendido. ¿Alguna otra pregunta? Sí, si durante el Ramadán pues la mujer debe vestirse de alguna otra forma. Es que no sé porque tampoco mi marido sabe explicarme muy bien. Entendido. Es decir, si la mujer se tiene que cubrir durante el Ramadán o... Sí, claro, estando en casa o al salir a la calle de vestir con colores más oscuros, no sé. Ajá. Entendido. Inshallah, ambas preguntas le van a contestar a ambos hermanos. Gracias por tu llamada. Salam alaikum. Gracias, alaikum salam. Pues pasamos con la pregunta de Hasna desde Leganés, que decía la ecografía vaginal, si, primero, si invalida el ayuno y segundo, si tiene que repetir lo que es la ablución, purificación mayor después de llevar a cabo esa intervención. La ecografía vaginal, la ecografía, resonancia, radiografía, todas las pruebas médicas no anulan en absoluto el ayuno y es totalmente válido el ayuno, no tiene nada que ver con la validez del ayuno. En el caso también de la ablución tampoco se considera un anulador de la ablución, salvo en el caso de que, digamos, provoque algún anulador, ¿no? Si es motivo de que, digamos, haya secreción de algún líquido o alguna de las cosas consideradas impuras o consideradas uno de los mubtilat at-tahara. Si es simplemente la exploración y la introducción, digamos, de ese aparato para hacer la ecografía, no anula ni el ayuno ni precisa, digamos, la ablución mayor. Barakallahu fik, entendido. La segunda pregunta, o la primera pregunta en este caso de la hermana Khadija desde Madrid, dice que en el año 2014 estaba embarazada, ha dado a luz hace pocos meses y no le ha dado tiempo de recuperar ese mes de Ramadán. ¿Cómo lo recupera? ¿Cuándo lo hace? Es lo mismo que lo hemos contestado a la hermana, me parece que era Hasna, sí. Teniendo en cuenta el debate entre nuestros sabios, la divergencia de opiniones. La mayoría opinan que debe saldar la deuda, incluso después de 1 o 2 ramadanes, porque después del embarazo se ha juntado con la lactancia. Y la otra opinión del FIDIA, de sacar 5 euros más o menos, teniendo el debate que ha surgido si hay que tratar el embarazo o lactancia como una enfermedad, si no es una enfermedad, es un debate entre nuestros sabios. Pues la hermana, cuando ella se encuentra en buenas condiciones óptimas de salud, se opta por saldar, debe ayunar lo que faltaba, o se opta por la otra opinión, pues debe sacarlos. Barakallahu fik. Tenemos al teléfono con nosotros a Hassan desde Valencia. Salam alaikum, Hassan. Salam alaikum. Alaikum salam. Adelante. Tengo una primera pregunta. Sí. ¿Le puede dar el zakat a una mezquita necesitada? Ajá, ¿entendido? ¿Zakat del fitr o zakat del mal? Sí, zakat del fitr. Sí. Zakat del fitr. De Ramadán. ¿Entendido? La siguiente es, puede tener unos pájaros dentro de la jaula en casa, por ejemplo, es decir, que están cerrados. Entendido. Pájaros en cautiverio, ¿no? Sí. Barakallahu fik. ¿Alguna otra pregunta, hermano Hassan? Ya está. Pues barakallahu fik. Salam alaikum. A usted. 2 preguntas de Hassan desde Valencia. Nos quedaba la pregunta de Khadija desde Madrid, si la mujer con la entrada del mes de Ramadán tiene que cambiar su forma de vestir, tanto dentro como fuera de casa. El aspecto de la vestimenta en la jurisprudencia tiene los mismos requisitos y las mismas indicaciones y los mismos criterios, tanto en Ramadán como fuera de Ramadán, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Las condiciones de la vestimenta islámica, ¿no? Las condiciones exigidas por nuestra jurisprudencia que cumplen con esos preceptos o propósitos
de pudor, de respeto, formalidad, no tentación, no incitación, etc. Esos tienen que ser contemplados y observados tanto en Ramadán como fuera de Ramadán. Tradicionalmente, al ser Ramadán un mes especial y relacionado con un pilar del Islam, pues la gente, por respeto a este mes, incluso si no lleva el hijab fuera de Ramadán, pues lo lleva. Si lleva un hijab, digamos, no completo fuera de Ramadán, pues en el Ramadán lo procura respetarlo y llevar una vestimenta muy formal, acorde a esa espiritualidad. Es algo bueno, pero no cambia nada, no cambia la realidad básica y fundamental, que la vestimenta es la misma, tanto dentro de Ramadán como fuera de Ramadán. Si la hermana lleva su hijab correcto y sabe, digamos, adaptarse a las diferentes situaciones respetando los límites que remarca nuestra religión, tiene que seguir así. Si no observa el hijab fuera de Ramadán, este es el momento, inshallah ta'ala, por la sacralidad, porque es un mes de bendición, de ayuno, tenemos una ayuda espiritual, estamos más predispuestos a obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, sería el momento, inshallah ta'ala, de empezar el camino del hijab. Barakallahu fi, que se viven, digamos, ambientes de una religiosidad y una espiritualidad bastante elevada durante el mes de Ramadán. Digamos que es una energía que hay que aprovechar para tanto hacer cosas buenas como dejar de hacer cosas que desde el punto de vista islámico pues son reprobables. Hermano Tawfiq, Hassan desde Valencia nos preguntaba Zakat al-Fitr, si se puede dedicar a una mezquita en necesidad. A mí me gusta mucho la opinión de la escuela maliki y de ahí compartida con la mayoría de las escuelas, que Zakat al-Fitr en sí misma es un acto de ibadah, es un acto de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, relacionado con un mes, con un pilar del ayuno, y se entrega en concreto a los pobres que mencionó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prefería que Zakat al-Fitr se dirigía a los pobres y los desamparados, los más necesitados, salvo si en la mezquita tiene un comité, una comisión que organiza la colección de estas zakat y la entrega a los pobres. Si fuera zakat al-mal, ahí sí tenemos, alhamdulillah, la puerta más abierta. Hermano Mohamed Said, te voy a preguntar esta pregunta después de la pausa, inshallah. Aunque antes de irnos, una llamada de Abdus Samad desde Madrid. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Hola, buenas tardes. Solamente quería hacer una pregunta y también quería aprovechar y felicitaros del programa, del 100 programas que hacéis y el gran labor que hacéis, porque para mí el gran yihad es esto, ya que hemos entrado a este país sin guerra, sin nada, entonces tenemos que dar el ejemplo y la labor que estáis haciendo ustedes, la verdad que la considero yo, es el gran yihad que existe en la tierra. Y mi pregunta es, yo trabajo como conserje en un edificio en Madrid, entonces pues yo como me entero de todo, bueno, hacer operaciones de por si quiere vender a alguien algo, si quiere comprar a alguien algo, una plaza de garaje, un piso, lo que sea. Entonces, pues cualquier operación que hago yo en ese sentido, pues la gente te da una comisión, pues cada uno te da lo que la voluntad, no pido a nadie nada que me den nada. Entonces, pues quiero saber si ese dinero es halal o haram. Entendido, hermano Abdus Samad. Barakallahu fiik por tu llamada. Muchísimas gracias. A usted. Pues nos quedamos con esa pregunta de Abdus Samad junto a la otra pregunta de Hassan desde Valencia. Estas preguntas y otras, inshallah, las contestamos después de esta pausa. Bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Nos habían quedado dos preguntas pendientes, pero aprovecho para recordarles el número de teléfono, que es el 911 73 02 51. Nos pueden llamar hoy, el primer día de Ramadán, en directo, y estamos a su servicio, inshallah. El hermano Hassan nos preguntaba acerca
de la zakat en la mezquita. ¿Querías comentar algo, hermano Mohamed Said? Insistir una vez más en lo que dijo el hermano Tawfiq, porque suele ocurrir mucha confusión respecto a este tema y la gente se lo entrega a la mezquita. Hay que diferenciar, por eso le he preguntado al hermano, zakat al-mal o zakat al-fitr. El azaque del dinero es una cosa y el azaque del fitr es otra. El azaque del fitr tiene una categoría asignada que son los pobres, ¿no? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les asignó esta cuota para ellos al ser un mes de ayuno. Ese ejercicio de ayuno que hacemos tiene que implicar en nosotros un sentimiento de solidaridad, y ese sentimiento de solidaridad se refleja al final del mes sacando una cuota, una fidia, entre todos, tanto los que ayunamos como los que no ayunamos, mayores, pequeños, hombres, mujeres, los que tenemos y los que no tenemos, para ayudar a nuestros hermanos pobres para que sean copartícipes en la fiesta, en el júbilo, en la alegría del Eid. El azaque del dinero tiene 8 categorías, una de ellas fisabilidad, pueden ser las mezquitas. Entregarla a la mezquita para que gestionen su repartición con los pobres, sí, pero dársela a la mezquita para que lo utilice en los gastos de la mezquita, eso sería un error y sería contradictorio, digamos, a la opinión más sólida de nuestras escuelas jurídicas. Jazakallah khair. Pasamos a una llamada. Tenemos con nosotros al hermano Abu Bakr desde Madrid. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Adelante, hermano. Sí, adelante. Pregunto, ¿Sunna se puede rezar en mezquita de Shia? Si se puede rezar en una mezquita chií, ¿no? Sí. Si eres suní. Sí, soy suní. Sí. ¿Y qué hacen en esa mezquita? Esa es también rezar, ellos son musulmanes, pero como hay cosas diferentes... ¿Pero rezan igual que el rezo suní, o tienen ciertas prácticas que son diferentes y son de alguna rama en concreto que añaden cosas? Sí. Vale. Sí, difieren, tienen diferencias con el rezo suní que conocemos todos, ¿no? Sí, hay muchas diferencias. Como yo tengo una mezquita muy cerca... Ajá. Bueno, esa mezquita de Shii. Entendido. Bueno, sí puedo hacer todo, de rezar, pasar cosas de Ramadán allí, la de Corán dentro, estar con ellos, sí. Pero bueno, yo, diferencia, bueno, hay muchas diferencias. Muchas diferencias. Entendido. Lo que he visto, si se puede o no. Entendido. Inshallah le contestamos enseguida, hermano Abu Bakr. Vale, muchas gracias. A usted. Salam alaikum. Bueno, antes de pasar con Abu Bakr, teníamos a Abdul Samad desde Madrid, que nos preguntó acerca de su... no, disculpa, faltaba la de Hassan desde Valencia, que preguntaba acerca de pájaros como mascotas que están en cautiverio. Si el hermano los tienen muy bien alimentados, como base los pájaros deben estar en su ámbito natural, pero si lo tienen en buenas condiciones, bien alimentados, está permitido. Los sabios se basan sobre el hadith del hermano del noble compañero Anas ibn Malik, aquel Abu Umair, que tenía un pajarito y jugaba con él y le saludaba cada día al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de una manera cariñosa. Abu Umair, ¿madha fa'ala al-Nughair? O Abu Umair, ¿qué ha hecho aquel pajarito pequeñito? Hasta que un día murió el pajarito, el mismo profeta sallallahu alaihi wasallam le ha dado su consuelo. La única condición es el buen trato y la alimentación. Jazakallah khair, hermano Mohamed Said. Abdul Samad desde Madrid nos decía, es conserje de un edificio. A veces pues busca diferentes servicios, una plaza de garaje vacante, etcétera, etcétera. Cosas que luego la gente que se beneficia de esos servicios le deja, digamos, una voluntad o una propina o una comisión. Eso, desde el punto de vista islámico, ¿esos ingresos son lícitos o no? Tenemos que tener en cuenta varias cuestiones, ¿no? Sí. Si tratamos con esto como una transacción, porque el hermano está generando unos ingresos, unos beneficios económicos. En el Islam sabemos que las transacciones financieras están reguladas, o es una compra-venta, o es un contrato de alquiler, o es los diferentes tipos de uqud que tenemos, ¿no? Sí. Que implican un beneficio, pero ese beneficio es legal, contemplado en un contrato, con sus condiciones, con sus pilares, con sus requisitos, etc. Una mercancía por el medio,
un beneficio consensuado y hay una aceptación, un consentimiento y está todo claro, no hay engaño ni hay, digamos, especulación. Si lo tratamos desde esta perspectiva, no lo podemos clasificar, sino aquí está haciendo una intermediación, no basada sobre ningún contrato, transacción clara, no se estipula, digamos, ese derecho, está generando un beneficio sin tener, digamos, una justificación lógica, etcétera. Lo que hace es prestar un servicio de ayuda a los demás. Si lo vemos desde la perspectiva de que es un detalle por parte de las personas que les presta esa ayuda, como un regalo, como una hiba, como un donativo, como un obsequio, como digamos, una propina, etc. Aquí entraría su propio contrato de conserje. Él está trabajando acorde a unas condiciones. El dueño de ese trabajo, el dueño de ese sitio está consciente y aprueba esas cuestiones, se contempla en su contrato, digamos, que preste ese tipo de servicios y que sean remuneradas económicamente y se lleve un dinero, ahí sí tiene el consentimiento, o sea, la parte que le contrata, si es una empresa o si es un particular, le dice, oye, sé que estás trabajando, o él le comunica, oye, que a veces ayudo a ciertos inquilinos o ciertos residentes en este inmueble y de vez en cuando me dan tal. Dice, pues esto es para ti, ¿no? Es totalmente legal y lo apruebo y no tengo ningún problema con ello. Pero en su propio contrato, si se contempla, está prohibido coger propina, está prohibido prestar servicios extras fuera de lo estipulado en las tareas asignadas, estaría incurriendo en una falta y al tratarse de dinero y de sustento que al final nos debamos a la boca y a la boca de nuestras familias, tenemos que ser muy cautos para, digamos, buscar el halal, buscar lo lícito siempre. El hermano que valore su situación acorde a esta perspectiva. Allah ta'ala ala wa ala. Barakallahu fik. Tenemos al teléfono al hermano Marwan. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Adelante. Ramadán Mubarak. Igualmente, hermano. Espero que estéis todo bien. Tengo una pregunta. Sí. ¿Dónde y cómo podría encontrar la felicidad espiritual? O sea, sentirme bien dentro, en mi corazón, sentirme bien con la gente, con mi Islam, con todo. Entendido. ¿Dónde encontrarte en esa plenitud, digamos, espiritual? Sí, pues sí. Entendido. Barakallahu fik. ¿Alguna otra pregunta? No, gracias. Gracias a ti. Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenida. Igualmente. Marwan nos preguntaba acerca de la felicidad, pero antes el hermano Abu Bakr desde Madrid nos preguntaba si es lícito o no rezar en las mezquitas chiíes. Hermano Tawfiq, ¿querías comentar algo acerca de la pregunta de Abdus Samad, la comisión? ¿No? Vale, pues la pregunta de Abu Bakr. Por definición, وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Como dice Allah subhanahu wa ta'ala en su sagrado Corán, las mezquitas pertenecen a Allah, ni a los sunitas, ni a los chiitas, ni a... Es la casa de Allah. Es la casa de Allah y esto es por definición, así debe estar las casas de Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando entran las ideologías y la politización, el fanatismo, esto, pues estamos faltando a un precepto muy importante en la noción de una mezquita, desde su definición en la Sharia islámica. Yo plantearía la pregunta al revés. ¿A un shia se le permite rezar en una mezquita suní? Y las mezquitas de los shia, hay que saber, hay huseiniyat, mucho más que mezquitas. Las mezquitas solamente están para el khutbah del viernes, las demás son huseiniyat. No solamente tratar el tema desde la percepción jurídica. La percepción jurídica es muy teórica, se habla de condiciones, la limpieza del cuerpo y la vestimenta y el hogar, se puede rezar, si es shi'i o si es suní. Pero mucho más allá debemos hacer otra lectura. A los shiís, sobre todo lo que más conocemos, los imamitas, rezan solamente 3 veces al día. Esto no quiere decir que no rezan los 5 rezos. Sí, rezan los 5 rezos, pero juntan Dhuhr con el Asr y juntan el Maghrib con el Isha. El segundo impedimento es que rezan solo 2 rak'at en los rezos que contienen las 4 acciones, las 4 rak'at. Tercer impedimento, pues hay actos se llevan de distintas maneras, verbales e incluso lo que se comenta en los rukú, en el sujud. Entonces, y otra cosa que todavía me pregunto,
Desde los albores del siglo XX hubo cierto diálogo entre los sunníes y los chiíes, acercamiento, e incluso llegaron grandes sabios tipo Sheikh al-Azhar Abdelmajid Salim, otro jeque del Azhar, Mahmoud Shaltut, optaron por cierto acercamiento, sobre todo en los temas jurídicos, dejando la historia con sus facetas negativas. Y llegaron a declarar la escuela Shi'i, Ja'fari, Imami como una escuela jurídica. Incluso se ha emitido una fatwa famosa que se puede rezar detrás de los shi'is. Pero por el otro bando, ¿qué se ha hecho hasta hoy? Ningún fatwa de considerar a los sunníes como no sé qué, o rezar detrás de ellos, o rezar dentro de sus mezquitas, salvo la famosa fatwa del Khomeini, de se puede rezar detrás de los sunníes, salvo la única excepción durante el Hajj. Porque no hay otra solución si estás en la Meca. Durante los sagrados preceptos del peregrinaje, ¿dónde vas a rezar? Incluso yo estuve en el Hajj hace ya bastante tiempo, rezaban con nosotros, pero después a la vuelta repetían su oración. Entonces, por libertad y por pluralismo, si no vamos a tomar desde el punto de vista jurídico, ¿por qué voy a complicarme la vida teniendo alhamdulillah mezquitas, sunníes, y de ahí garantizar nuestra libertad religiosa, nuestro pluralismo religioso, y también garantizar nuestra fe, nuestras ideas con total respeto, alhamdulillah. Barakallahu fik, hermano Mohamed Said, ¿algo que comentar? Para resumir lo que ha dicho el hermano Tawfiq, que no vaya a rezar en la mezquita. Es desaconsejable y no, o sea, entrar al lugar, el lugar es de Allah. Que le pilla de paso y que entra él a rezar su rezo acorde al fiqh sunní y recitar el Corán y tal, es la casa de Allah y es un lugar, es la tierra pura que nos hizo Allah subhanahu wa ta'ala masjidan wa tahura, como le puede pillar en una calle o en un descampado o en un campo y puede rezar perfectamente. Pero rezar con ellos, teniendo en cuenta la diferencia ideológica, la diferencia de creencia, las bases fundamentales, digamos, contradictorias a las bases suníes, los cambios, digamos, y las diferencias en el propio rezo, las cosas que son contradictorias dentro del rezo, y también la cuestión ideológica es preferible que no, y sería inválida su oración desde la perspectiva suní. Si reza con ellos, su salah sería bátila porque no cumple con los requisitos de al fiqh suní. En este caso, estamos hablando de ciertos grupos que tienen diferencias claras con nosotros como musulmanes, con total respeto a la existencia de esas mezquitas. Si es una mezquita shia para los shia, bienvenida sea, pero está abierta para prestar servicio espiritual y religioso y jurídico a los shia. Es lógico, pero que sea una mezquita shia para captar a suníes y para sembrar la división y el sectarismo, que Allah subhanahu wa ta'ala nos salve de ellos. La otra pregunta, pero antes recuerdo el número de teléfono, que es el 911-7302-51. Estamos en el programa 100 de consultas islámicas, gracias a Allah. La pregunta que mencionaba es la de Marwan, que decía cómo sentir o cómo alcanzar felicidad espiritual, felicidad, plenitud en todos los ámbitos de su vida. Pues es la pregunta que hago yo. Es la pregunta del millón, ¿no? Es la pregunta si tuviéramos la respuesta... Sí. Es la pregunta que debemos hacer, y esto es nuestra noble misión en esta tierra. Por eso nos creó Allah subhanahu wa ta'ala. Debemos tener enfrente de nosotros, somos seres criados desde el barro, ahí está nuestra faceta material, y está ahí presente. El Islam reconoce las necesidades biológicas, materiales, y por otra parte este noble soplo divino que insufló Allah subhanahu wa ta'ala en nosotros, ahí está la faceta espiritual, pero solamente tener enfocada en nuestra mente, en nuestro esfuerzo, la faceta espiritual sin armonizar y tenerla en equilibrio con la faceta material, esta felicidad va a estar un poco coja. La felicidad espiritual va siempre junto con la felicidad material, porque es nuestra condición humana y así nos ha creado Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Y por qué nos ha creado? Nos ha creado como subhanahu wa ta'ala dice: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Por cierto, no he creado a los genios y a los humanos sino para rendirme culto, para adorarme. Pero nunca hay que entender la palabra ibada, adoración,
en una simplificación de la palabra y los actos de la ibadat. No, todo lo que estamos haciendo en la venta, en los estudios, en el trabajo, en el ocio, estamos adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. De ahí no queremos caer en simplificar la espiritualidad en los actos de culto y luego separar la vida mundana, separar el trabajo, separar la economía, separar el ocio de la ibadah. Si contemplamos este concepto que estamos adorando a Allah subhanahu wa ta'ala los 24 horas del día, los 365 días del año, en toda nuestra vida, pues claro, por supuesto vamos a tener esta niyya presente, esta intención presente, teniendo la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala, y ahí estará nuestra felicidad, por supuesto. También hay que definir lo que es la felicidad. La felicidad no es estar feliz y contento desde que nacemos hasta que abandonamos esta vida, ¿no? En esta vida, pues uno sí que siente tristeza, a veces cambian las condiciones de uno mismo, pero incluso en la tristeza, si uno está contento con Allah subhanahu wa ta'ala, si está complacido uno con lo que decreta Allah para uno, ahí está la felicidad también, ¿no? Es fundamental no saber de qué felicidad estamos hablando. Felicidad material, si nos referimos a, digamos, a las cuestiones mundanas, a la vida mundana, a los placeres, a las tentaciones, a los lujos, a tener la vida fácil y tener la vida realizada, etcétera, o estamos hablando de un sentimiento de júbilo, de dicha, de templanza, de serenidad, de tranquilidad, de paz interior, de armonía, ¿no? De coherencia con uno mismo y sentirse realizado, sentirse complacido con uno mismo y consciente de que está en el camino. Esto está en la complacencia de Allah, está en la obediencia, está en el ta'a. Man amila salihan min dhakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. El hayat at-tayyiba, la vida buena, tranquila, serena, no material sino interior, está en la obediencia de Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Y aquella persona que rechaza el recuerdo y que rechaza el camino y desobedece a Allah subhanahu wa ta'ala tendrá, digamos, dificultades y tendrá tristezas y tendrá preocupaciones, hablando en el sentido espiritual. Puedes tener todos los lujos y no eres feliz, y puedes tener una vida desgraciada en lo material y estar totalmente feliz y sentirte contento y realizado y sereno y con una paz interior. La naturaleza de la vida es una prueba. Quien pretende que en esta vida no tenga problemas y que sea un camino de rosas, pues se equivoca. Allah subhanahu wa ta'ala la hizo así. Hemos sido creados para sobrepasar las pruebas y enfrentarnos a las dificultades, inshallah ta'ala, y encontrar la misericordia de Allah y la ayuda de Allah y complacer a Allah subhanahu wa ta'ala. Esto son cuestiones mundanas, pero la felicidad está en lo interior. Si estamos en el camino, todos sentimos esa felicidad, y creo que Ramadán donde más se percibe esa tranquilidad, esa serenidad, cuando nos acercamos a Allah a través del ayuno, a través del rezo, de la recitación del Señor. Nos acercamos a Allah a través del ayuno, el rezo, y aquí estamos. Estuvimos viendo, digamos, imágenes del Hajj, de la gente rompiendo el ayuno. Ahí lo vemos de nuevo, la gente rompiendo el ayuno en Meca, el primer día de Ramadán, ahí en Arabia Saudí, en la Meca, el epicentro del Islam, el epicentro donde empezó el mensaje del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Pues ahí están la gente congregada para romper su primer día de ayuno. Eso sí que es felicidad, estar ahí. Hermano Muhammad Said Tawfiq, por supuesto que eso es una felicidad difícil de, digamos, Ramadán en Meca y Medina es otro Ramadán. Es otro Ramadán, no tiene nada que ver con Ramadán en Madrid, ¿no? Pues vamos a pasar a otras preguntas a través de las redes sociales. Gabriela nos dice lo siguiente, dice: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les escribo para que me aconsejen, ya que mi prometido ha hecho el ayuno del mes de Ramadán desde que tenía 9 años, pero este año no quiere hacerlo y yo trato de motivarle a que realice el ayuno. No sé qué hacer. ¿Qué me aconsejan que le diga o haga para que se motive a realizar el ayuno? Saludos desde Venezuela, y nos dice: siempre les veo a través de YouTube. Pues devolvamos el saludo a nuestra hermana desde aquí, que Ramadán Karim para ella y para su familia.
Pues que siga dialogando con el prometido y exhortándole de la mejor manera posible, hablándole de las virtudes, de los beneficios del ayuno, y después pasar a segunda etapa, pues hablarle de no ayunar, lo que representa esto en la Sharia islámica. Y yo creo que si falta al ayuno, falta un precepto, un pilar de nuestra religión islámica, pues esto pone muchos problemas y pone incluso la relación. Hay que llegar a hablar del tema porque si no cumplimos con los mandatos de Allah, ¿cómo vamos a cumplir con los mandatos de sus siervos? Y si un pacto solemne, que es este acto de ibadah que hacemos entre nosotros y Allah subhanahu wa ta'ala, cuando declaramos el primer pilar, ashhadu, doy testimonio de fe que voy a cumplir, y de esto, no mucho menos, otro pacto solemne que es el matrimonio. No quiero comparar, pero yo creo que hay que tomar el tema muy en serio y que la hermana insiste en el diálogo, en la exhortación, pero sobre todo en el dua, en los momentos de sujud, aprovechando estos benditos sagrados días de Ramadán, inshallah. Así es. También que se lo enfoque a través de la esencia del ayuno, lo que significa el ayuno, ¿no es así, hermano? Sí, abstenerse sobre lo haram para así ganarse la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala, y que es mejor que estas relaciones benditas, matrimoniales. Yo creo que deben tomar nota los dos y sobre todo el hermano en estos días tan sagrados y benditos, para que este concepto de la abstenencia pues está muy cerca de lo que es el matrimonio en sí. Exacto. Barakallahu Fik, y pasamos con otra pregunta, y por supuesto desde aquí felicitamos a nuestras hermanas de Venezuela, así como toda la comunidad musulmana en Venezuela y en toda América Latina. Manole Andrei dice lo siguiente: Salamu alaikum, queridos hermanos, hay unas imágenes en internet de la conocida bebida Red Bull, diciendo que contiene taurina de toro, dice, y dice que es haram porque el animal está muerto o algo así, que no entiendo bien que pone en inglés. A ver si me podéis aclarar, porque yo también lo consumo, aunque no mucho. Barakallahu fikum. La taurina. La taurina es un aminoácido, ¿no?, que presente en diferentes digamos, seres vivos, que se sintetiza en el cuerpo humano. Se suele extraer básicamente del páncreas de los toros, que suele producir una gran cantidad, y también tiene ese efecto energizante y revigorizante. Eso lo utilizan los deportistas. Son las bebidas isotónicas, las bebidas energizantes, pues para practicar deporte, ciertos preparados nutritivos, ¿no?, complementos nutritivos en el aspecto del deporte. Efectivamente, se plantea la cuestión de, a la hora de extraer esa sustancia química, está tratada, por supuesto, y podemos hablar de varios procesos, pero el origen es un origen animal. Entonces, es un origen del toro. Sí, se puede extraer de diferentes seres vivos, pero básicamente se extrae, digamos, del páncreas de los toros. Y se plantea la cuestión, efectivamente, si no tenemos en cuenta el proceso y la transformación, etcétera, la cuestión del sacrificio, si es un animal, es el consumo de productos o ingredientes de origen animal, y esos animales son lícitos para nosotros. No estamos hablando de sustancias porcinas, pero se plantea la cuestión del sacrificio según el rito musulmán, si aceptamos el sacrificio de la gente del libro sin entrar en detallar, en matizar los criterios. Es una cuestión, depende de la postura que sigue cada uno, pero en sí, hablando en términos de salud, no son bebidas aconsejables, no son bebidas aconsejables en el aspecto saludable. En el aspecto sanitario no se deben abusar en su consumo, ni se puede utilizar, crean una especie de adicción, y también tienen muchos efectos nocivos para el organismo humano, teniendo en cuenta que se le añaden otras sustancias, ¿no?, la cafeína, que son estimulantes, y cosas que enervan más el sistema nervioso. Barakallahu Fik. Una última pregunta, nos quedan 2 minutos, hermano Taufik. Nasera nos dice lo siguiente: hola, me llamo Nasera y quería hacer una pregunta. Tengo un bebé de 10 meses y le paré la lactancia porque se acerca el mes de Ramadán, y pensé que me sería difícil
pero mi bebé lo está pasando mal y siento culpabilidad y miedo de que estoy cometiendo un pecado, una falta de haberle quitado antes de los 2 años. Espero vuestra respuesta y gracias. Hemos mencionado en otro capítulo que el tema de 2 años es recomendable, no es obligatorio, incluso la misma María lo especifica. La hermana no debe sentir ningún mordimiento de conciencia, está todavía al tiempo si quiere darle la lactancia otra vez. Por el motivo de Ramadán hemos dejado claro, se consulta al facultativo y además incluso tenemos el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Si ella se encuentra en una situación complicada a la hora de dar esta lactancia, pues que opte por no ayunar y tendrá el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. La hermana se ha precipitado un poquito, pero alhamdulillah puede tomar esta opinión o la otra, o recuperar esta lactancia, y depende de la situación como ella se va a encontrar. Y si ella decide pues no ayunar, tendrá las 2 opiniones que hemos mencionado. Si sufre su bebé por culpa Es que el Islam, de las cosas positivas, incluso de este acuerdo de los derechos de los niños, hasta muy pocas, hasta 1989, el Islam contempló los derechos de niños, incluso durante la vida como feto y después del nacimiento. El Islam en este tema, por eso surgió el debate, la divergencia entre nuestros sabios en el tema del embarazo y la lactancia. ¿Por qué? Porque contemplan los derechos del niño, o incluso del propio feto que todavía no ha nacido. Que lo tenga en cuenta esta hermana y que tenga en cuenta la contestación, la respuesta del hermano Taufik, y que lo piense. Solo me queda darles las gracias. Taufik Harab, muchísimas gracias por todo, y Mohamed Said El Iles, muchísimas gracias.